Hola, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal de Sean de Lugo y a nuestro podcast de Perdiendo la Cabeza. Como siempre me acompaña Dani, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y hoy, como os dijimos en el último programa, pues vamos a hablar un poquito de relaciones internacionales, ¿no? De cómo está últimamente el panorama. Pues ya sabéis que desde que se inició la guerra en Ucrania, sobre todo, no es que haya sido una situación solo de ahí, era algo que se venía arrastrando, ¿no? Pero bueno, parece que el tablero internacional ha cambiado bastante y que esa situación de hegemonía total que tenía Estados Unidos, pues está dejando de existir y empieza a haber pues una mayor multipolaridad bastante interesante y digna de analizar. Y bueno, yo creo que Dani nos empiece contando un poquito, que sé que salieron recientemente varias encuestas interesantes que dan algunos datos. Una de ellas pues nos habla un poquito de lo que piensan los rusos sobre las sanciones económicas y me gustaría pues que empezáramos por ahí para crear un poco en contexto y saber cómo están un poco las cosas, ya que estas sanciones también dieron tanto que hablar y esperaban, ¿no?, que fueran un aliciente para que la gente en Rusia se sintiera más incómoda, pues más decaída o con eh, poca positividad acerca de su gobierno y del estado de su país en las relaciones internacionales, pero vamos a ver si las cosas son así. Sí, bueno, las sanciones económicas, la intención que tenían, las sanciones que establecieron Estados Unidos y otros países occidentales, y según declaraciones de los propios responsables, tenían como objetivo, pues, provocar un colapso de la economía rusa, de tal forma que eso llevase a un cambio de régimen en el interior del país y que Putin, pues, se viese obligado a abandonar el poder por las demandas populares ante la terrible situación económica que se iba a producir gracias a esas sanciones. Las sanciones económicas son una forma de guerra económica que intentan pues presionar a otros países en las relaciones internacionales a través del uso de medios económicos. Y, por ejemplo, cuando hace casi un año, Biden dio uno de sus discursos en Polonia, aquel en el que además no se sabe muy bien si de forma intencional o inintencionada, pues hizo una declaración donde decía que básicamente había que acabar con el gobierno de Putin. Pues además de decir eso, también se jactaba de que el rublo pues había quedado hecho escombros, haciendo un juego de palabras en inglés. Y sin embargo, esas intenciones que había de que a través de las sanciones económicas la economía rusa iba a colapsar, pues no se han producido en absoluto. Y de hecho eso lo están reconociendo ya de forma más o menos general los medios de comunicación y los gobiernos occidentales. Entre esas formas de reconocimiento están, por ejemplo, el informe del Fondo Monetario Internacional, en el que incluso había distintas proyecciones, algunas más graves que otras, pero las más exageradas, pues decían que el Producto Interior Bruto de Rusia en el 2022 iba a caer hasta casi un 20%. Otras eran un poco más moderadas y hablaban de caídas del 4, del 5% del Producto Interior Bruto. Al final eso pues no se produjo. El Producto Interior Bruto de Rusia cayó sobre un 2%, bastante menos de lo que esperaban muchos países, y el Fondo Monetario Internacional espera que en el 2023 pues ya vuelva a crecer la economía rusa y que ese crecimiento se profundice en el 2024. Un crecimiento que va muy por encima del que esperan, por ejemplo, para otros países europeos. Entonces, esa forma de esperar que se iba a producir un cambio de régimen a través de esas sanciones económicas no se produjo y Gallup, que es una empresa, la empresa más famosa de encuestas del mundo, es una empresa americana, por lo que supongo que, pues no sé, a lo mejor si también son agentes de Putin, pero publicaron los resultados de una encuesta hace un par de días en las que preguntaban a la población rusa sobre su optimismo económico, teniendo en cuenta pues, el contexto de las sanciones impuestas por los países occidentales. Y la respuesta
más habitual es que un 44% de las personas encuestadas decían que tenían una visión más positiva de la situación económica en la actualidad de la que la tenían el año pasado, por ejemplo. Solo el 29% veía la situación económica peor de lo que estaba el año pasado. Y Gallup, o hicieron la encuesta, pues se preguntan por qué esas percepciones económicas son tan favorables y algunas de las cosas, de las conclusiones a las que llegan, pues son que Rusia fue capaz de redireccionar su economía desde el mercado, el comercio con los países occidentales hacia el comercio con países como la India o como China, donde se incrementaron pues las compras de petróleo y de gas natural y también pues adoptaron medidas para realizar esas compras en monedas diferentes a la del dólar o la del euro. Y también están adoptando medidas pues, para desacoplarse del método de pagos internacional conocido como SWIFT, que dado que muchos bancos rusos, pues dentro de esas sanciones económicas, pues no pueden operar dentro de ese sistema. Y esto que reconoce Gallup, que lleva produciendo desde ya hace algún tiempo, podemos decir que es uno de los resultados de la incompetencia estratégica y de los errores estratégicos adoptados a través de ese tipo de medidas de las sanciones económicas. Porque no solo no están produciendo los resultados que esperaban que se fueran a producir, sino que están consiguiendo debilitar la hegemonía internacional de Estados Unidos al favorecer o incentivar que otros países utilicen o desarrollen medidas e instituciones que no están controladas por las instituciones occidentales. Entonces, esto va a ser un proceso que no va a pasar del día de la noche a la mañana, va a durar tiempo, pero es un indicador más de que se está produciendo, pues, esa reducción de la hegemonía occidental con la adopción de este tipo de instituciones alternativas y este tipo de incremento del comercio, de las relaciones comerciales entre países como China, como Rusia o como la India. Y no solo eso, también la encuesta de Gallup preguntaba sobre el apoyo de los ciudadanos rusos a su gobierno. Y según los datos de esta encuesta, el 66% de la población, es decir, dos tercios de la población rusa, aprobaba el liderazgo del gobierno ruso en relación con pues la situación internacional y la guerra de Ucrania, subiendo esa aprobación desde el 50% del año anterior. Es decir, que el 66% de la población rusa pues, apoya básicamente al gobierno de Putin. Una vez más, esto coincide, aunque son datos menores con el de otras encuestas, que una gran mayoría de la población está de acuerdo con las medidas adoptadas y, pues, evidentemente, claro, también se podría criticar, decir lo mismo de siempre, que son datos de propaganda rusa, pero entonces tendrían que decir que la principal empresa encuestadora del mundo, la más famosa, Gallup, pues está también controlada por los espías de Putin. Una cosa que ya está quedando un poco aburrida y que ya criticamos aquí bastantes veces. Pero no es ese el único de los elementos que pues podemos destacar en relación con esa erosión de la hegemonía unilateral de Estados Unidos, sino que también hay otros elementos que, si quieres, pues, podemos hablar ahora un poco más sobre ellos. Sí, porque bueno, todos son muy interesantes, porque lo que vemos aquí un poco es que es lo mismo de siempre, ¿no? Que esa mirada occidental, sea falsa o no, hay que creerse el relato porque es lo que nos venden los medios de comunicación y nuestros políticos y demás, pero bueno, las sanciones, después de un año, eh, solo hay que ver en la realidad esas pruebas empíricas que a algunos les encantan, a dónde han llevado, ¿no? Pues hay que ver cómo está la economía rusa y hay que ver cómo está también la economía de los países europeos que han impuesto las sanciones y lo bien que nos va en general. Pero sí hay muchas más pruebas y una de ellas, o una de las cosas interesantes, una práctica que sería muy interesante hacer es ver
qué piensan los países no occidentales, ¿no? Acerca del conflicto en Ucrania y acerca de Rusia y si esa visión tan occidental es compartida por el resto del mundo o nos seguimos creyendo el ombligo del mismo. Y otra encuesta que anda por ahí, ¿no? Pues nos revela un poquito de información acerca de este tema. Sí, bueno, uno de otro de los principales errores estratégicos que tienen los países occidentales es que no, me parece, desde mi punto de vista, que no se dan cuenta del cambio de la situación internacional. Un cambio que curiosamente está provocado también por elementos que pueden decirse que forman parte pues, de las cosas buenas de Occidente, como por ejemplo la promoción del libre mercado y los intercambios comerciales entre los países, la globalización económica. Ese es el punto de vista, por ejemplo, de un libro de un autor que se llama Mahbubani, un diplomático de Singapur, quien escribió un libro en el 2018 que se llama Has the West Lost It? Es decir, si Occidente es también un juego de palabras, si perdió la situación de hegemonía internacional y si además no se está dando cuenta de eso. Y habla de la ceguera de las élites occidentales. Y dice que esa ceguera se debe a que no se dan cuenta de que hay una disminución relativa de la preponderancia o de la hegemonía de Occidente debido al incremento de la riqueza de esos países no occidentales. Es uno de los elementos que, por ejemplo, destacan autores como Johann Norberg, incluso Steven Pinker, con todas las críticas que le podemos hacer a su obra, pero es una de esas cosas que se destacan, lo de la tremenda reducción de la pobreza en el mundo desde los últimos 30 o 40 años. Más de 1.000 millones de personas en las últimas décadas salieron de la situación de pobreza extrema y eso ocurrió principalmente en países como China, como la India, como Indonesia, Vietnam, Bangladesh, es decir, en gran medida en muchos de los países asiáticos. Pero esa reducción de la pobreza también se traduce o se traslada en las capacidades que tienen los gobiernos de esos países para operar en el escenario internacional. Al incrementar la riqueza disponen de mayores capacidades y al disponer de mayores capacidades pueden actuar de una forma que ya no está tan sometida a las disposiciones o a los deseos de los países occidentales. Y eso es algo que las élites de los países occidentales están completamente ciegas ante eso. Siguen manteniendo un punto de vista que parece que no se adecua a la realidad internacional. Un ejemplo de esto pues puede ser, por ejemplo, lo que decía Josep Borrell cuando hablaba de una forma pues bastante digamos, peyorativa del resto del mundo, diciendo que Europa era como un jardín donde pues, florecía la democracia y la prosperidad y el resto del mundo era una jungla. Bueno, ese tipo de declaraciones también forman parte de la incompetencia estratégica de las élites occidentales, porque las élites de otros países escuchan esas declaraciones y ven la arrogancia con la que se comportan nuestras élites. Y pues cuando tienen capacidad para tomar decisiones que van en un sentido que ellos consideran que defiende mejor sus intereses, ahora que tienen mayores capacidades, lo están haciendo. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió, por ejemplo, en la reunión, la conferencia de seguridad de Múnich, que se produjo hace una semana, un par de semanas, pues muchas de las posiciones, las políticas que defienden los países occidentales, Estados Unidos y los países europeos, no son compartidas por los líderes de países africanos o países latinoamericanos o países asiáticos. Esto lo recogió, por ejemplo, el Financial Times en una noticia en la que hablaba de cómo los líderes hablaba del gobierno colombiano, del gobierno de Namibia, del gobierno de otros países, en los que básicamente le decían a los líderes europeos como Scholz o como Macron o también al gobierno de Estados Unidos, que ellos no concebían o no consideraban que la situación de Ucrania, la guerra en Ucrania, o la idea de prolongar la guerra de Ucrania lo máximo posible a través de ayuda económica y a través de ayuda armamentística era la situación más importante, que había otras cuestiones más importantes, como por ejemplo el desarrollo económico de sus propios países o
otro tipo de cuestiones que ellos consideraban que eran más importantes y que los países occidentales estaban obsesionados exclusivamente con esa idea de debilitar a Rusia y de conseguir un cambio de régimen en Rusia, cosa que ellos no compartían como el principal elemento de la política internacional porque no respondía o atendía a sus intereses. Y esto es algo que progresivamente está ocurriendo de una forma cada vez más habitual. Los líderes europeos se encuentran cada vez con que los demás países, o los líderes de los demás países, las élites de los demás países, no comparten sus puntos de vista, ni los aceptan, ni se callan. Y cada vez les están diciendo de una forma más clara que tienen otra perspectiva diferente. Entonces, cuando se habla de ese aislamiento de Rusia, por ejemplo, del aislamiento internacional, es una cosa bastante infantil y bastante poco sofisticada hablar de ese aislamiento, porque ese aislamiento se refiere exclusivamente al aislamiento con los países occidentales, con Europa y con Estados Unidos, o países también como Japón o Australia, pero no con el resto del mundo. Y entonces transmite un punto de vista tremendamente también egocéntrico, digamos, como que solo Europa, el mundo se corresponde con lo que digan las élites de Estados Unidos y las élites europeas. Y eso, por ejemplo, también apareció otra encuesta, esta encuesta es del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, en el que se entrevistaron a ciudadanos en muchos países no occidentales sobre el punto de vista que tenían en relación con la guerra en Ucrania y también con Rusia. Y en este tipo de países, países como Turquía, países como Irán, países como la India, por cierto, que es una democracia, y además aliada tradicionalmente de Estados Unidos, pues en esos países se percibe que Rusia, o bien es, la mayor parte de los encuestados perciben que Rusia o bien es un aliado, o bien es un país con el que deben tener buenas relaciones, con el objetivo de obtener pues, una buena posición comercial para promover un mayor desarrollo económico en el interior de sus fronteras. Esto quiere decir que esa idea del aislamiento internacional es una quimera occidental, no se corresponde con la realidad si por la realidad internacional entendemos efectivamente lo que ocurre en todo el mundo. Entonces, esta encuesta también es de una institución europea, supongo que no será también controlada por esos todopoderosos espías de Putin que están en todos lados, y es algo que deberían, desde mi punto de vista, pues prestarle bastante atención los líderes de los países occidentales, porque no se están dando cuenta de que las cosas están cambiando y tienen que dejar de utilizar esa arrogancia a la hora de determinar cómo se deben organizar las relaciones internacionales, porque la mayor parte de los países que no son no occidentales no están en absoluto de acuerdo con ellos y no están adoptando las medidas que ellos proponen. Pero parece que no lo quieren ver, ¿no? Porque, bueno, siguen en la turra, pero es obvio que bueno, ese cuento del aislamiento ruso es un cuento, porque en el mundo hay muchos más países y se está viendo, y además lo que dices tú, países que se han ido convirtiendo en los últimos años en potencias económicas, y entonces también tiene mucho que decir en las relaciones internacionales porque comercian así también con muchos países occidentales. Y es obvio que a países como Estados Unidos esta situación, desde el comienzo ya del propio conflicto, le ha desagradado muchísimo, ¿no? Ha intentado por medios más limpios y por medios menos limpios convencer a los gobiernos de distintos países, como por ejemplo la India o tal, para que pues sancionaran también a Rusia, para que se pusieran en una situación, bueno, que tomaran parte, y no lo han conseguido. Potencias como la potencia más grande, ¿no? Que hasta hace 4 días pues dictaba lo que buenamente quería y los demás más o menos obedecían. Y esto está dejando también una especie de vacío, ¿no? De liderazgo diplomático que está empezando a ocupar el otro gran actor del panorama internacional, que es China, ¿no? Que últimamente pues también sale mucho en la agenda política, y de hecho hace poquito hablábamos también
por ejemplo, la organización de la RAND, que apuntaba ya, ¿no? hacia China, diciéndole a Estados Unidos, bueno, igual tenemos que dejar de atender tanto el tema Ucrania-Rusia y mirar para el otro lado. Entonces, pues me gustaría que nos hablaras un poco de este nuevo papel o de cómo se está desarrollando este papel de China. Sí, bueno, era el informe del CSIS el que enfatizaba más esa cuestión, que según su punto de vista, pues estaba, digamos, despilfarrando munición de artillería en el escenario, el teatro equivocado. En lugar de ser en Ucrania, pues habría que centrarse en el mar del sur de China, es decir, en el posible conflicto con Taiwán. Por cierto, que también salió una noticia interesante en el país hace 4 días, en las que, pues no sé si vieron el programa nuestro o probablemente no, pero obtuvieron información por otros medios, pero reconocen también que la guerra en Ucrania es una cuestión fundamentalmente de dolos de artillería y que en esa situación Ucrania está en una desventaja de 10-1, según la noticia del país, en relación con Rusia. Lo cual pues es interesante porque en la prensa ya, digamos, más mainstream se está viendo como ese tipo de cuestiones que hasta hace poco pues no se decían, de repente las están descubriendo. Lo cual, pues bueno, es tarde, pero es algo positivo. Y, pero en relación con lo de China, una de las cosas que, bueno, desde mi punto de vista es interesante es que gran parte de las iniciativas que adoptó en estas 2 últimas semanas me parece que están encaminadas a intentar conseguir una situación de liderazgo diplomático, intentando ocupar aquellos aspectos que los países occidentales están abandonando. Es decir, mientras que los países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, enfatizan la idea de que la única solución posible es en relación con el conflicto de Ucrania, es el de continuar la guerra aportando armas y aportando ayuda económica hasta que Rusia sea definitivamente derrotada, pues China, leyendo de una forma mucho más hábil, mucho más astuta el escenario internacional, pues sacó es una propuesta de política pública, la que propone, pues, dice que hay que propone una serie de pasos para llegar a un acuerdo o una resolución diplomática para la resolución del conflicto. Y eso no está tan enfocado hacia los países occidentales, desde mi punto de vista. Los países occidentales inmediatamente rechazaron esa propuesta, sino que está más bien enfocado a la opinión pública global, pero sobre todo del sur, el sur global. Esos países de los que hablamos, como Irán o como Brasil o Sudáfrica. Y entonces ese tipo de medidas están intentando buscar que China se convierta en una especie de referente internacional a la hora de buscar soluciones que no están directamente determinadas por la política exterior de Estados Unidos. Una de las cosas que tiene a favor, sobre todo al tratar con otro tipo de países, es que pues, tienden a apelar a que ellos no son países coloniales y que por lo tanto su punto de vista no es como el de característico de los países occidentales que vienen con esa tradición de colonialismo y de imposición de medidas al resto del mundo. Sea verdad o no que sus intereses son buenos o malos o regulares, es una aproximación bastante más, es un punto de vista bastante más inteligente que la que estamos adoptando pues, nosotros en los países occidentales. Y no solo presentó esa propuesta, sino presentó otros 2 documentos, en uno de los cuales se hace una crítica pues muy profunda a la idea de la hegemonía unilateral de Estados Unidos. Una crítica que, a pesar de todos los defectos y todas las críticas, evidentemente, del gobierno chino, esa crítica es muy útil en términos de la opinión pública global, porque en muchas zonas del mundo pues, se ve con desagrado esa idea de la hegemonía unilateral y del hecho de que pues parece que no pueden tener un punto de vista independiente en el que busquen sus propios intereses esos países.
Entonces, me parece que lo que están haciendo el gobierno chino es intentar ocupar esa posición de liderazgo, pero no en relación con los países europeos o con Estados Unidos, sino con el resto de países del mundo. Y debido precisamente a ese tipo de actividades o de iniciativas diplomáticas, me parece que también se puede eso relacionar con algunas acciones del gobierno estadounidense que parece que están enfocadas a la idea de que es necesario incrementar, digamos, la hostilidad con China. Sí, bueno, porque todo esto es muy interesante a nivel de, bueno, de estudio de las relaciones políticas, ¿no? Que se están llevando a cabo. Lo que decías tú ahora, por ejemplo, de esa idea que tiene China de no ir con intención de esa hegemonía política o cultural que sí es característica de Estados Unidos o de Occidente, ¿no? Sino separar bastante la ideología de la economía y así intentar establecer relaciones diplomáticas buenas con países muy diferentes y que eso los fortalece claramente, claramente mucho. Y además que es atractivo para aquellos países que han sentido la bota de Estados Unidos durante muchos años y ver una posibilidad, pues una nueva posibilidad o tal, pues siempre es interesante. Pero también se ve como Estados Unidos de nuevo actúa pues atacando, ¿no? Que supongo que es lo que mejor se le da. Y se ven distintos de estos ataques con cosas que van saliendo semana tras semana. Teníamos, hace poco también lo comentábamos, lo de los globos chinos, ahora salió lo de que, bueno, pues el virus había escapado, ¿no? Se había escapado del laboratorio, que no del murciélago y estas cosas. Y bueno, vamos día a día o semana a semana viendo algunas de estas cosas en la prensa que, bueno, se pueden entender como eso, ataques por el momento más o menos políticos o diplomáticos de Estados Unidos a China, pero sí que el ojo ya está puesto en el otro titán, ¿no? Porque ven el peligro y no les gusta nada, está claro que a Estados Unidos no le gusta nada ver tambalear su hegemonía, es algo que le desagrada profundamente ese nuevo orden multipolar. Entonces cuéntame un poco cómo está actuando. Sí, algunas de esas cosas se pueden entender en este proceso de escalada, no solo contra, bueno, pues evidentemente con el caso de Rusia, eso está ya más que claro, sino en el caso de China. Y aquí tiene que quedar bien claro que al hablar de política, de la política internacional o de las relaciones exteriores, uno no tiene que estar de acuerdo con el o defender el gobierno de China o el gobierno del Partido Comunista. Uno puede ser perfectamente crítico con las cosas que hagan en el interior y considerar que no es un gobierno muy razonable o considerar que tiene muchísimas cosas deplorables y a la vez pues puede ver cuáles son las medidas de política internacional y a lo mejor considerar que la política exterior que están realizando es menos irracional que la que realizan países como Estados Unidos. Y en este caso a mí me parece que Estados Unidos sí está reaccionando de una forma irracional a la hora de enfrentarse con esas iniciativas de China para conseguir pues, incrementar su influencia diplomática y su esfera de influencia en el mundo. Y la mayor parte de las declaraciones que estamos observando, que estamos viendo ahora de los políticos estadounidenses van en ese sentido. La cuestión, por ejemplo, de los globos espías chinos, también de hace unas semanas. Primero, en primer lugar, yo soy muy escéptico sobre la idea de que los globos esos fueran globos espía, porque ya teniendo en cuenta que hay satélites que tienen una pues, capacidad bastante grande de conseguir imágenes e información sobre el terreno, no sé qué se gana exactamente volviendo al siglo XIX con globos, pero a lo mejor fueron globos. Una de las cosas de las que podría ser, a lo mejor, que fuesen globos espías por una cosa que se llama lo del efecto Kessler, que es lo de que supuestamente si se destruyen muchos satélites, pues la basura espacial que iban a producir destruiría progresivamente el resto de satélites hasta que se llegase a una situación en la que no pudiese haber ningún satélite orbitando sobre la Tierra. Y a lo mejor, pues
podría ser que para planear algún tipo de esas circunstancias, pues utilicen globos para experimentar cómo se podría espiar de otra forma. Pero quitando eso, a mí me parece una idea absurda pensar que con globos que son bastante difíciles de controlar esas altitudes y con los vientos que hay, pues que representa algún tipo de mejora en relación con los satélites que tienen todos los países. Pero bueno, a lo mejor eran globos espía y nada de lo que yo estoy diciendo tiene sentido y efectivamente eran globos espía. Bueno, independientemente de eso, el hecho de que se utilicen esa idea de los globos espía ahora de repente, porque no es algo que haya ocurrido tampoco la primera vez haya sido hace 2 semanas, pero el hecho de que se estén destacando cada vez más cuestiones de conflicto parece como que es un intento de, pues, digamos, adiestrar o preparar a la opinión pública estadounidense y occidental para el incremento de la escalada en relación con China. Otra de las cuestiones, pues la citabas tú. La idea esa de que salieron las agencias de inteligencia estadounidenses la semana pasada, pues afirmando que el origen de la pandemia esta, que no se puede nombrar aquí en esta plataforma, porque por cuestiones, pues es de origen chino. Y eso es tremendamente interesante, porque si decías eso, por ejemplo, fue una de las cosas que decía Trump. Y a mí en este momento me da igual si es verdad o no es verdad. Lo creo, es perfectamente plausible que pueda ser. No tendría ningún problema si alguien me enseña pruebas y evidencias de que eso haya ocurrido, de que se haya originado en China. Pero lo que me fascina es que si eso lo decías hace un par de años, o bien eras un loco de estos conspiranoicos con un gorro de papel albal en la cabeza, o bien eras un defensor de Trump y eras un desquiciado o un racista. Sin embargo, ahora, 2 años después, son las propias agencias de inteligencia y el gobierno demócrata de Estados Unidos el que está diciendo esas mismas cosas que antes criticaban pues, con total hostilidad. Y censuraban. Entonces, Y censuraban a través de Meta y de otras plataformas que no se podía decir ni mutis. no se podía decir. ¿Y cuál será la cuestión? ¿Por qué de repente ahora lo están diciendo de esa forma? Porque tampoco no es un caso de Colombo, no hay que ser un genio para pensar por qué está saliendo esa noticia ahora, sino para incrementar la hostilidad o justificar la hostilidad hacia China a la hora de adoptar medidas que vayan encaminadas pues a una escalada económica o incluso militar. Otra de las cuestiones que se están relacionadas con esa idea de esa escalada política contra China está relacionada con cómo Biden está presionando a los países europeos diciéndoles que tienen que adoptar sanciones económicas también contra China en el caso de que China pues, ofrezca ayuda militar a Rusia. Que esto es una de las noticias que salieron también hace un par de semanas, donde William Burns, el director de la CIA, decía que pues no sé si fue, no, William Burns no, fue Blinken, me parece que fue Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, pues también en la conferencia de Múnich dijo que tenían inteligencia, tenían información sobre que China estaba pensando ofrecer ayuda militar a Rusia, aunque no dieran absolutamente ningún tipo de prueba. Independientemente de que eso sea verdad o no, de que vaya a ocurrir o no, primero que ya parece también extraordinario, y es una de esas cosas que se observan como gran hipocresía en el resto del mundo y que erosiona el poder blando de los países. El deber, o sea, Estados Unidos sí puede proporcionar ayuda militar, pero otros países no pueden proporcionar ayuda militar. Eso es algo exclusivamente que solo pueden hacer los países occidentales y los demás tienen que aceptar ese punto de vista. Eso, esté uno de acuerdo o no, es un error estratégico en la erosión del poder suave, porque se percibe como un acto de hipocresía. Entonces, no va a promover una mayor adhesión a las ideas o a los principios que quieren transmitir. Pero eso se puede observar también como un elemento de esa escalada. La idea de también pues imponer sanciones económicas a China, primero que sería otra idea todavía más desastrosa y afectaría terriblemente a todo el mundo, pero también a los propios países que impondrían esas sanciones, es decir, a Europa y a Estados Unidos, pero se pueden percibir como un proceso de esa escalada y del incremento de las
de las hostilidades. Y la última de esas pues sería la cuestión de Taiwán, en donde se siguen pues promoviendo también dar ayuda militar y hacer medidas que pueden percibirse de una forma no muy amigable por el gobierno chino. Y aquí ahora no estamos hablando sobre el derecho de Taiwán a la secesión, derecho que yo defiendo totalmente, sino sobre la prudencia de las medidas adoptadas. Porque independientemente del derecho que uno tenga, si adopta medidas que son imprudentes y que pueden producir más mal que bien, esas medidas pues no deberían defenderse. Y hay declaraciones, por ejemplo, de generales americanos que hablan de que prácticamente es inevitable un conflicto militar con China en el 2025 prácticamente. Y eso es terriblemente preocupante porque ese conflicto podría tener consecuencias terribles no solo para los directamente implicados, sino para todo el mundo. Entonces, me parece que sería mejor para las élites de los países occidentales que en lugar de intentar promover ese tipo de escaladas, acepten la realidad de que la hegemonía unilateral de Estados Unidos ya probablemente no se pueda mantener a lo largo del tiempo. Y es mejor intentar buscar otro tipo de medidas más racionales, es más la aceptación de que el mundo se está girando más hacia un mundo multipolar, que no intentar mantener el poder imperial de Estados Unidos de una forma artificial que probablemente no pueda mantenerse en el tiempo. Sin duda. Además, bueno, creo que es muy interesante el apunte que hiciste de que una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, analizar las relaciones internacionales y las relaciones nacionales de un país es distinto. Nadie aquí está a favor del régimen comunista chino ni nada parecido. Porque después oigo a veces esos comentarios de, ay, pues vete a vivir a China. No, no. Yo tengo todas las críticas posibles hacia ¿no? el comportamiento del régimen chino con sus propios ciudadanos, pero hay que analizar objetiva y fríamente cómo se comportan después también con el resto de países y en el tablero internacional, y en ese sentido pues son bastante menos agresivos de lo que lo es un país como Estados Unidos de manera objetiva. Es eso lo que se critica aquí o de lo que se habla, porque cuando se mezclan esas cosas al final es peligroso y después lo que apuntabas de, yo creo que hay bastante show, ¿no? Como con lo de los globos, utilizar cohetes que valen no sé cuánto dinero otra vez, malversando ahí eh, material y cosas, haciendo el show, el espectáculo en los medios y tal. Bueno, pues no sé, ¿qué quieres que te diga? Me parece eso, pues bien, que las intenciones van dirigidas hacia un sitio. Y Taiwán, por ejemplo, lo hablábamos ya aquí también hace unos meses con la visita de la amiga estadounidense, ¿no? En ese vuelo oficial y toda esa parafernalia que hubo, que ya se olía también que, bueno, que era como, no sé, tentar enseñar los dientes sin ninguna necesidad y veremos hacia dónde van. Y al final también hay mucho, de lo que hablabas antes, hipocresía en el plano internacional, porque los mismos que llevan desde el día uno criticando fuertemente la intervención de Rusia en Ucrania y apoyando las medidas de la OTAN o todo esto, ¿no? Para apoyar a Ucrania, son ahora también los que animan a que Estados Unidos debe apoyar a Taiwán. Entonces, bueno, pues pongámonos. Quiero decir que al final se ve que no hay una visión muy objetiva de la situación, sino no más bien tomar parte como si esto fuera un equipo de fútbol y tuvieras ya partido y hay que eh, pues excusar a los de tu bloque o a los actores con los que te sientes identificado de cualquier manera, actúen como actúen. Y eso es lo que yo creo que no vale. Pero bueno, creo que como análisis así de la situación internacional, de cómo están ahora mismo las piezas en el tablero, pues ha estado muy bien y de sobra. Y bueno, que seguiremos hablando de este tema porque nos gusta bastante, según vayan sucediendo cosas nuevas y dignas de ser contadas o analizadas, ¿no, Dani? Muy bien. Pues estupendo, pues nada, como siempre, darle las gracias a Dani y a todos los que nos seguís y nos acompañáis a través del otro lado de la pantalla. Muchas gracias y ya sabéis que nos ayuda mucho, pues, que nos dejéis vuestros comentarios, vuestros me gusta y esas cosas para que la plataforma nos recomiende un poco y demás. Y os esperamos en el próximo programa. Hasta pronto. Luego.